Ah, ahí estoy grabando. Ya, excelente. Bueno, ya, consulten nomás todo lo que quieren consultar. ¿Qué pasó? Siempre me confundo sacando los dominios. ¿Por qué? Y no lo entiendo. O ¿Todavía no cosas entiendes lo nada? entiendo en profe. clase y después se me olvida. Ah, pero eso pasa porque no lo practican. ¿Ya? Yo no Hay cacho nada. hay una Es lo cosa. único que, es lo único que me complica sacar el dominio. Lo busco por internet, pero tampoco lo entiendo. Busca las eh, buenas clases en YouTube del profe. hay una. ¿Cómo se llama? No sé si decirlo ley, pero es una manera en que cómo funciona el cerebro, que aprovechando que estamos viendo las funciones, hay una función que se llama la función exponencial, que no la hemos visto, pero en algún momento va a aparecer. Estamos De viendo una en el común, hecho, pues, ¿no? ¿ah? Estamos viendo en el común, pues, ¿no? Sí, Capaz Sí, que en el estamos viendo eso en común, el común. ya, está Lo la estamos función viendo. exponencial. De hecho, la curva de contagio del coronavirus se habla mucho en la tele, que es una exponencial y bla, bla, bla. Ya, y uno puede hacer el también modelo, logarítmica. uno puede calcular cuál es la estimación de la forma que puede tener esa función y hacer predicciones. ¿Ya? Yo me acuerdo que cuando empezó el coronavirus yo hice mis predicciones y para jugar, Al tate. ya para jugar. Pero bueno, Profe. la captación de cosas Pikachu. nuevas, de materias nuevas, tiene un decaimiento exponencial. O sea, parte una curva muy alta y tiene una caída muy rápida. O sea, a lo que Pikachu voy en es todas que las si, predicciones, ¿no? un poco, más o menos. En los primeros días Más o nomás, menos. porque ya después se volvió muy irregular. Entonces, el aprendizaje tiene una forma lo que uno se olvida tiene un decaimiento exponencial. O sea, puedo saber la materia muy bien al principio, pero si no la domino, a los 3 4 días esta cuestión cayó, pero drásticamente, exponencialmente, y se olvida. Entonces, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo es que eso? Hay que ir alimentándolo, hay que estar leyendo las materias. Yo pegando. Madre mía, Sombra. qué oso. ¿Por qué estoy A ver, con hazlo, por favor, porque estoy pelado. cerrado? Eh, gracias. Ah, Ahí está. Ya, que Pacheco no Primero, puede pelar un plátano. ay, pero Sí puedo, Pacheco. pero ahora no. ya. Inutilidad máxima. Estamos en esta parte de composición de funciones, ¿ya? Y la función compuesta Vamos a la también. tarea, había tarea. Sí, pues, ¿y la tarea? ¿Qué pasó con la tarea? No me lleva ninguna tarea. Oh, Nani, ¿por qué dijiste eso? No, si Ni menos lo mal tengo que anotado acá. estamos en la misma sala de Noisilla. Eso fue con Ya, pura vamos a maldad. retomar la tarea al tiro. Sí, Eh, la función compuesta, por ser una operación pero no entre puedo sacar el funciones, dominio. quiere compartir. Ah, tú no puedes compartir. No puedes. A ver. Mándame una foto. Sácame una foto al Sí se WhatsApp y la puede. comparto yo. De Benca. Y Del hágale cam ejercicio. scanner. Po. Su cam scanner. Ludo. Su ludo. De Benca, te muteaste. No te escucho nada. Lo tengo que terminar porque me faltó sacar el dominio y estoy segura que está mal igual lo que hice. ¿Cómo sabes que está malo? Porque yo sé Porque es todo. insegura. Ese es el problema, po. Hay que ser seguro en las matemáticas. Eh, ya, le decía. Yo soy académica común. ¿Qué? Ah, pues, ¿qué pasó? Nada. Mi profe prefiere común que electivo. ¿Escuchó eso? Ah. Me va mejor. Yo sin duda. Ya, chicos, para resumir o para retomar. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo está, La... profesor? Bien, aquí partiendo la clase, explicando algunas cositas, así para que se enchufe luego. Buenísima. Me faltan 2 alumnos, me falta el Diego Bustos de nuevo, mate, historia, y me falta esta niña, la Amparo, tampoco la veo. No estaba en la mañana tampoco. Ya.
Bueno, Ayer sí, tampoco son estuvo, todos creo. buenos. Amparo casi nunca estamos. Tengo que decirlo Creo para que está después cambiando de acordarme. casa, ¿no? ¿Cómo? Está quemando unos judíos. Escuché que se está cambiando de casa, una cosa así. ¿Yo? No. Ah, No, ella. la Amparo. Ah, Sí, ella. pues. Ah. Ya, No sé qué retomemos. tan cierta es esa información, pero eso escuché. Ya. Ya, no me desvíen. Eh, la parte de la función compuesta también es similar a lo que habíamos estado viendo con el álgebra de las funciones, ya con la suma, con la resta, con la multiplicación o la división. Ya, o sea, cuando uno calcula el dominio para una función compuesta, también va a ser la intersección. Ya, es otra operación matemática, más que nada, en la función compuesta. Así que los dominios de la función compuesta se van a calcular exactamente igual como lo hemos estado viniendo, viniendo haciéndolo, como lo hemos estado haciendo. Yo le había dejado como tarea el problema 33, 34, 35. No voy a hacer ese, Cierto. voy a hacer otro. Ya, voy a hacer el problema. A ver, uno mezclado. Haga Parece que ese. voy a hacer el 42. Que el 42, al parecer, es un poco más elaborado. Y después de eso, vamos a repasar este problema de aplicación que está acá, ya que son modelos. Esa es la idea de que podíamos ver cosas con modelos también. Así que vamos a hacer el problema 42. Y les voy a compartir acá el iPad. Por mientras hago esto, más dudas que podamos ir resolviendo en estos 2 minutos que me conecto. Lo que estaba proyectando era la guía. Sí, la guía 4. Ah, ya, muy bien. ¿Quién me va a mandar aquí ya? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Alguien mandó las guías del grupo? La guía ya se las mando a WhatsApp y se las mando y se la están sí, en no, el, en el cuidado. navegador, en el aula. ¿Puedo mandar Madre mía. el link del grupo de WhatsApp? Pacheco pudo hacerlo. El link Es que del no grupo puedo, WhatsApp no me lo voy a gusta mandar abrirlo por de acá. abajo. Profe, yo no No, estoy en el no lo WhatsApp. hice. Ya. Yo la otra vez Ya, pregunté. gracias. ¿Dónde está el grupo WhatsApp? Tercero medio. Enlace invitación de grupo. Copiar enlace. El enlace está acá, lo voy a dejar en el chat del Zoom. Ya, Ya. Para que se agreguen. Ahí está. Ahí lo mandé. gracias. Continúa. ¿Qué es eso? Es chat, el o sea, enlace de chat de WhatsApp. El link. ¿Del grupo? Ya estamos todos. Yo no estoy, pues. Hijo. Es que Nacho Perkin, po. Sí, pues. No hay nada menos Perkin que estar en un grupo de matemáticas electiva. No, que no estar en el grupo. Ya, sí. Qué envidia. Hijo. Ah, pero ¿por qué se me cayó? Ah, Ya que se le cayó, saludo. se me cae Zuludo. cuando me conecto a Zoom con el iPad. ¿Dónde es que el teléfono? Acá sale que su porque lo barco dejé da acá. chapajo. Nani, ¿qué pasó ahí? ¿Qué? ¿Qué onda el...? ¿Qué cosa? ¿Qué onda la bendición? Está como pegado el... Hace lo mismo todo el rato. Sí. Se bugueó. ¿Quién es? Ah, ¿Tu primo? Lo retaron por su culpa. F. Profe, ¿cuándo nos va a hacer física? Sombra está ahí al revés. Eh, Sombra ¿por qué quieren Spider. que le haga física? Escuché No, ¿por qué educación física? física. Cuando Vamos a ¿Física? tratar, profe. me pueden salir algunos modelos Profe de de educación física. física. Educación No física. nos hacen física en el colegio, yo necesito física. Pero físico electivo no hay tampoco. Algo, o en matemática o física.
Y como que No, nadie eligió había nadie física, pero nadie lo física. eligió, entonces Ay, lo ¿por qué combinaron. quieren si nadie se mete? Porque, Sí, para eso eligen física, pues. sí, pero es que era o matemáticas o física, pues. ¿La No, cata yo es de, sombra. la cata es de este paralelo o no? ¿Cuál cata? No, No. nada La que ver. única, La única weón. cata que hay, pues. Yo de Qué historia. buen cierto. tonto. 300 de IQ, señores. Ese es un hombre que está en el grupo de WhatsApp. Sombra, oye. Sombra, Bitch, sombra. ¿Qué pasa? Acá. Ponte el fondo ese. El de Kim Jong-un. Es que no puedo porque no tengo una pared en blanco, weón. ¿Cuánto es de Evangelion, weón? Déjame ponerme acá, po. Déjame cambiar de place. Bueno, ahí me metí al grupo. El Evangelio. A ver, déjame cambiar. Te voy a mandar un sticker. Ya, Te voy a mandar eso, weón. por lo visto tengo que esperar un poco. Esta es la pi. Ya, entonces dijimos el problema Ah, 42. 2.42. 42. F de x igual 1 raíz de x. 1 partido por raíz de x y g de x es igual a x cuadrado menos 4x. Entonces, en este ejercicio hay que encontrar las funciones compuestas, las distintas funciones compuestas, la combinación de las funciones compuestas, ¿ya? Y el dominio. Bueno, siempre se parte por el dominio. Vamos a partir por el dominio, ¿ya? Entonces, letra A, dominio. Dominio de funciones. Partiendo por la función f de x, es igual a 1 partido por raíz de x. Su dominio, ¿cómo sería su dominio? Es una función raíz inversa. O una función raíz recíproca. Podrían estar todos los números mayores de 0. ¿O no? ¿Pueden estar los números mayores que 0? Correcto. Ya analicemos primero la parte de la raíz. Todos sabemos ¿Y cómo lo que... yo sé eso? ¿Ah? Porque las raíces no pueden ser negativas. Sí, pues Ah, ya, sí, eso lo sé. Eso lo sé, la- eso lo sé. las raíces no pueden ser negativas, ¿ok? Por lo tanto, yo podría decir que el x puede ser mayor o igual que 0. Eso significa que los números van a estar en un lugar a la derecha del 0 en la resta de los números reales. Y esos valores van a ser todos los números positivos. Un detalle. Esta inecuación que escribí acá tiene dos condiciones. Que las vamos a separar, pero a lo mejor lo pueden ver mejor así. Uno es que el x puede ser igual a 0. Y la otra es que el x es mayor que 0. Ahí está separado, es lo mismo, pero está separado. ¿Por qué lo separo? Ya, porque aquí es importante también, y lo que le he dicho, en el denominador esto nunca puede ser 0. Y la raíz está justo en el denominador. Por lo tanto, tengo que descartar el número x igual 0. No lo puedo colocar en el... No puedo evaluar ese valor en la función. Por lo tanto, ahora el dominio ya no va a ser los x mayores o iguales que 0. Simplemente van a ser debido a que x distinto de 0 en el denominador, ¿Qué es lo primero que escribí? lo primero que escribí, ¿dónde? Cuando lo que está escribiendo ahora usted, ¿saben? ¿Debido? ¿Qué dice el principio? Debido a que x no es igual ya. a 0 en el denominador. Claro, el x no puede ser 0, o x, debido a que x distinto de 0 en el denominador, eso significa que el dominio simplemente va a ser los x mayores que 0. Ahí le quitamos el x igual 0, se lo quitamos, o sea, quitamos de la desigualdad, esa parte que está aquí, la eliminamos. Ahí me perdí. Lo que pasa es que en Nevenka, como hemos visto, para todas las raíces, vamos a hacer aquí un apartado.
Sí. Para cualquier raíz, el interior Ujú, de no la puede ser raíz cero tiene que negativo. ser siempre mayor o igual que 0. Sí. Ya. Así lo hemos hecho para todos los ejercicios. Mayor o igual que 0. Pero ahora, esta raíz está en el denominador en la función f de x. Ah, y el denominador no puede ser 0. El denominador no puede ser 0. Por lo tanto, por eso yo separé aquí en los casos, en las posibilidades que existen, ya, en la posibilidad que existen en la desigualdad. Y tengo que quitar el x igual 0 de la desigualdad. Lo quité y por eso pasé a escribir x mayor o igual que 0 a escribir simplemente x mayor que 0. Eso me dice que no voy a colocar el x igual 0. Por lo tanto, el dominio de f de x ¿cuánto va a ser el dominio? Mayor, perdón. Sí, Lo mayor que voy cero. a tratar de escribir 0, acá. infinito. Sí, pero ¿cómo los corchetes? ¿Cómo van los corchetes? El conjunto, ¿cómo lo escribo? El corchete, el primero sin apuntar al 0. El primero sin el apuntar al Primero para 0. adentro y el Para que segundo no cuente al para 0. afuera. Muy bien. Desde el 0 hasta Así. el más infinito. Infinito. Listo. ¿Queda más claro ahora? Por eso hay que analizar todas las posibilidades o las cosas como van cambiando. ¿Dónde están las raíces? ¿Dónde están ubicadas? Pero recuerden, el hecho de que esté algo en el denominador, siempre hay que analizar que eso sea distinto de 0. Y eso es automáticamente un valor que se quita. Profe, ¿Sí? ¿Florencia? el corchete, sí, el primer corchete que está para ese lado, ¿eso significa que no toma el 0? Eso significa que no toma el 0, exactamente. Ah, ya. Ya. Yo la semana pasada en la guía, en la clase del martes pasado, le indiqué cuando está escrito el corchete de esa manera, significa que no entra el primer valor al conjunto. O sea, que el x igual 0 no está considerado en el conjunto. Eso es lo que significa. Ahora, vamos con dominio de g de x. Para g de x, la función... a ver. Para g de x, mejor dicho, la función es x cuadrado menos 4x. El dominio de esta función es una función cuadrática, es una función... O sea, primero que todo es una función polinómica. Ya, eso es un polinomio. Es un polinomio de grado 2 que además es o pertenece a la familia de las funciones cuadráticas. Eso es una función cuadrática. Ya habíamos visto cuál es el dominio para una función cuadrática. ¿Alguien se recuerda cuál es? ¿Alguien? No. ¿No? ¿Hay alguna restricción en algún número que yo pueda colocar? Así mirando la función. ¿Puedo colocar el 0 en esa función? No. Bueno, evaluemos. Si tienen dudas, siempre pueden evaluar. Podemos calcular el f de 0. Ah, pues f. Qué denso. Acá era g de x. Calculemos g de 0. ¿Ya? Para saber si lo puedo colocar o no. Si no se puede, va a haber algo extraño. Entonces g de 0 es 0 al cuadrado menos 4 por 0. ¿Cuánto da eso? 0. 0. O sea, 0. sí se puede. Da un valor. Da 0. Podemos probar un número negativo. A ver qué pasa. No sé. G de menos 5. Eso daría menos 5 al cuadrado. Menos 4 por menos 5. Menos 5 al cuadrado es... 10. No, Eso da 5, ¿no? 25, 25. 25. El resultado de todo es 5, ¿no?
Oh, No. Creo. debo hacer la guía. Sí, tienen que hacer la guía, me acabo de dar cuenta. Es Oye, 25. qué chistoso sombra. Y, acá hay un menos con menos, va a dar más 20, 25 más 20. 20. Por lo tanto, g de menos 5 es igual a 25, 45, perdón. 45. Ahí ya lo dije. Ya, lo que estoy haciendo acá es simplemente ir testeando números para saber o tener una idea de cuánto es el dominio. Por lo visto, podría seguir probando números, pero no hay ninguna restricción hasta ahora visible. Se pueden colocar un número negativo, puedo colocar el 0, si coloco un número positivo, si coloco un número positivo también va a dar un resultado. ¿Ya? Lo que quiero decir con esto, que el dominio para cualquier función cuadrática siempre va a ser igual a todos los números reales. O sea, eso significa que le puedo colocar cualquier número. Y finalmente, el dominio de f de x interceptado con el dominio de g de x entonces por un lado tengo a todos los números reales, que sería el dominio de g de x, y por otro lado tengo a los números positivos sin tomar el 0, desde el 0 hasta el más, desde el 0 hasta el más infinito. Y la intersección de esos conjuntos es el resultado que necesito. ¿Ya? Lo podemos hacer gráficamente, por si no lo ven todavía. Acá tengo la resta de los números reales, y el primer dominio, aquí está el 0, entonces cuando el corchete no toma el número 0, recuerden que esto se dibuja con un círculo sin pintar, y aquí está, en ese lugar está el 0, y los números mayores a 0 son todos los números que apuntan a la derecha. Y para el dominio de g de x, son todos los números reales, o sea, son todos los números que van a estar ubicados a lo largo de la resta de los números reales. Absolutamente todo, por eso estoy pintando la resta completa. Habíamos visto que la intersección era el lugar donde aparecían las dos regiones pintadas. Por lo tanto, el dominio de f de x interceptado con el dominio de g de x, ¿vale? ¿Cuánto vale? Más que 0. Todos los números, Hasta el infinito. sí, hasta el Positivo. infinito. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde parten? No el 0. Desde El 0. 0 no. O sea, O sea, desde 0,0000. Claro, parten del 0, pero sin tomar el 0. Que sería como aparece el Eso, dominio. después del 0. Exactamente, después del 0. Así que el dominio de f de x interceptado con el dominio de g de x es igual desde el 0 hasta el más infinito. Que es el lugar donde aparecen las dos regiones, los dos colores interceptados o mezclados en el gráfico, en la manera de representar, de dibujar el dominio. Ya, ese es el dominio, va a funcionar, como habíamos visto, para todas las funciones, para todas las mezclas de funciones, suma, resta, multiplicación, división. Ahora estamos viendo particularmente la función compuesta, que es lo que vamos a ir resolviendo ahora. Entonces vamos a calcular f o g de x. Ese sería lo primero. Y como lo habíamos hecho la vez pasada, habíamos ocupado colores para las funciones, pues se notaba un poco más. Entonces vamos a dejar en azul a la función g de x. Así que f o g de x se puede escribir como f de g de x. Entonces, como lo había explicado la otra vez,
Me caí, parece, ¿no? ¿Me escuchan? No, para nada. ¿Sí? Ya, pero Ah, parece que no. el iPad se La me quedó pantalla pegado. no. El iPad se me quedó pegado. Sí, eso sí. Sí. Esto también como que está medio pegado en la cámara. O sea, se mueve, pero como que... Como un Pero eso da poquito. lo mismo si se escucha. Sí, espera que se me detuvo la transmisión acá Pero del el iPad. iPad no Se hay me cayó. movimiento. Volvemos al tiro. Ustedes ya saben calcular eso. Aprovechen de calcularlo y yo se lo reviso enseguida, mientras me conecto. F o G de X. Y eso significa que la función G va a entrar dentro de la función F. Esa es la manera como rápida de poder explicarlo. Después, inténtelo. ¿Con cualquier dato, profe? No, pues si el F y G están definidos arriba en el principio del enunciado. Es el problema 42. Creo que lo hice. El problema 42 de la guía. Ya. Creo que lo hice. Muestra la No pantalla. sé si está bueno. ¿Cuánto le dio? 1 partido raíz de... No. Eso. A ver, veamos. Ay, 1 partido raíz de No, qué. no. De x al cuadrado menos 4x. Correcto, eso es. Ah, no, ¿en serio? ¿En serio? Sí, eso es. Ay, qué bueno. Estoy feliz. ¿De cómo? ¿Y cómo? Cuando uno va a reemplazar la función, cuando uno reemplaza la función g en la f, en la otra función, en el lugar donde uno tiene que colocar, en el lugar donde uno reemplaza o cambia la función, es donde está la x. Donde haya cualquier x, en la función f de x, ahí yo tengo que colocar g. Y en este caso, como la función era 1, la función original f de x es 1 partido por raíz de x, en esa raíz de x, donde está esa x, yo tengo que colocar la función g. Por eso le dio 1 partido por raíz de x cuadrado menos 4, x. ¿Cuál es la clave de esto? Pero también debería haber un resultado, o sea, no al revés, sino que en vez de poner el f de x en la x del g de x. ¿O no? ¿Cómo sería eso? A ver, trata de explicarlo. O sea, porque ahora lo que hizo la Flo era de poner el g de x en el f de x, Claro. ¿cierto? Ahora también debería haber uno que sería poner el f de x en la g de x. Claro, eso se escribe como g o f de x. Esa es la diferencia entre la una y la otra. Es como hacer lo mismo pero al revés. Ya. Ahora no me quiere conectar. No me conecta. Profe Sume es muy malo. Tiene que reclamar y decir que usemos Google Classroom. La Digo lo Nani mismo. está mostrando algo, Sí, profe, para que la vea. A ver, Nani. a ver, espera. No puedo seleccionar tu pantalla, ¿por qué no puedo? ¿Cómo la cambio? A ver, sácale una foto y mándala al grupo WhatsApp y lo comparto por acá para que todos lo veamos. Para Pero me lo mandó al Dale, revés. cabrón.
guardar imagen como escritorio. En vez de Guardar. un 2 era una X, me equivoqué lo último. Ya la vamos a revisar. Ok. Pero Nani, mándalo. Ani, ¿por qué está al revés? ¿Lo podéis dar vuelta? Sí, yo lo doy vuelta acá. Pero ¿de dónde sale ese 2? No lo sé, se me escapó. Fue Esa sin es mi querer, fue sin pregunta. querer. ¿Eso es un 2 o era un X? Anotada. Era un X. Ya, eso fue lo que te di a ti. G o F, lo hiciste pero al revés. Déjame revisar si está bien. Colocaste. Ignora el 2, ignora el 2. Espérate, colocaste la función F dentro de la función G. Tengo pizarra, podríamos usar la pizarra. Por favor. Es que parece que no me va a conectar, así que voy a tener que sacar la pizarra y la vamos a escribir en la pizarra así en grande. No, un segundito. A lo Julio Profe. Sí, pues, Ramsés a lo profe. Julio Profe, claro. Dame un segundito. Ramsés, profe. La antigua nomás, pues. ¿Qué es eso? Ahí está, profe, ahí está mejor. Se lo veía. Qué rarín. Ingeniero. Mi aeronáutico. ¿Todos ven ahí la pizarra? Astrofísico. Sí, Ya. Pero... Deme pero la- tiene que dejar de nada. compartir pantalla, ¿no? Sí, Profe, deje Sí, de compartir nota. pantalla. Pero, Para que se vea más grande su cámara. pero puedes La fijarlo. pizarra se ve minúscula. Ya, pues, que voy a hacer tu sueño realidad. ¿Cómo lo fijo? Hay unos puntitos arriba de cada imagen ahí, fíjalo. estoy viendo cómo apoyé mi pizarra. Pero ahí la ven bien, ¿o no? No, ahí. Sí, 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 profe. Que quiero. Es un poco incómodo. Entonces, teníamos que f de x. Pero se ve al revés, ¿o no? Tengo que despejar la imagen. No, está bien. Está bien, está bien. Pero O creo sea, que se se le quedó cayó. pegado, pero está bien. Espérate, sí, Murió. creo que está pegado. ahí. Porque yo me veo al revés, po. Ahí se ve bien. ¿Aló? Pizarra. ¿Qué prefieren, el iPad o la pizarra? Es que ahí lo hace como muy bien la letra, pues. Sí, pues, Ah, hace muy sí, bien la po. letra, po. Pucha. Iba a ser el mejor chiste, pero el profe le iba a molestar. ¿Por qué? Que íbamos a estar leyendo su idioma, po. Ramsés, Egipto, jeroglíficos. No, aquí me voy el chiste, po. Lo dije como hace un mes yo. oh, eres comediante, Sombra. Soy el Edo Caroe. El sombra es chistólogo. Bien, fue un chiste. Chistólogo. Vamos para el próximo año, Viña. Sí, Oye, sí, el obvio. Festival de Viña está al mismo nivel. Sombra, Voy a ¿A ti comprar te quieren en la casa? a tirar tomate. ¿Ah? ¿a ti te quieren en la casa? Weón, es el Más o Meruane menos. chiquito. ¿Qué cosa? Es el Meruane chiquito. El Meruane pelado y fome. El labio. ¿Ustedes se acuerdan? Apaga la luz. No, pero al Meruane no lo supieron apreciar, loco. Me imagino la mamá del Sombra escuchando los chistes del Sombra, weón. A mi mamá no le cuento chistes. Ya, vamos con la otra, que sería G o F de X. A ver, profe, eso se deja así, ¿no? Sí, Ah, bueno. G o F de X. Ahora, vamos a escribir en el paso acá abajo por el espacio. Esto es igual, es G de F de X. O sea, ahora es la función F de X que va a entrar en la función G de X.
Ya, y ahí está revisando lo que había mandado la Nevenka. El desarrollo no estaba bien porque la función f de x es todo esto que está acá. Y todo eso tiene que entrar en cada uno de los valores de x de la función g. O sea, cuando ustedes reemplazan con la función compuesta, se tiene que hacer en cada una de las x de la otra función. Ah, ya entendí. ¿Ya? En todas las x de la otra función. Y la Al Seba se le función... apagó el computador. Por si ¿A quién? acaso. Al Seba se le apagó el computador. Ya. Ahí Por está, si- me por parece si que no va a está. entrar. Ahí está de nuevo. Parece. Sí. Matemático. Entonces, la función g de x es el x al cuadrado, o sea, es algo que está al cuadrado, aquí va a ir Gracias. la x, ¿ya? Menos 4 por, y aquí también va la x. Pero entonces ahora, ¿qué vamos a colocar acá? Ahora vamos a colocar la función f de x en el lugar donde originalmente estaba la x. En ambos lugares estaba originalmente la x. Así que ahora entra la función f de x. Por lo tanto, esto va a ser 1 partido por raíz de x, y acá va a quedar 1 partido por raíz de x, en cada caso. Si arreglamos Ahora se eso un entiende, poco... profe. ¿Ah? Ahora sí. Ya. Si arreglamos un poco eso, si resolvemos los cuadrados, por ejemplo, acá podemos resolver el cuadrado. A resolver cuadrado, ¿cómo queda esa expresión elevada al cuadrado? 1 partido de qué? 1 partido por x, simplemente. 1 partido por x menos 4. Y aquí puedo multiplicar término con término. 4 por 1 es 4. Bueno, acá debajo del 4 también le puedo colocar un 1 como denominador. Entonces va a quedar 4 por 1, 4. Y 1 por raíz de x, simplemente raíz de x. Y ese sería el resultado para la función g de f de x. Voy a escribirlo acá. G de f de x. Ya, ahí sí lo ven. G de f de x. Entonces tenemos las dos. Debemos calcular acá las dos. Pues calculamos f o g de x. Y ahora calculamos g o f de x. Y vean que son funciones completamente distintas. O sea, no se parecen mucho la una con la otra. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, ¿para qué sirve? Buena pregunta. Si ven en la guía, un poquito más adelante, la idea es poder estudiar modelos. Entonces, en el ejemplo 7, el ejemplo 7 es una aplicación de composición de funciones. Ya, por ejemplo, en lo que hace acá o en el ejercicio del ejemplo 7, habla de expresar la distancia de un faro en función del tiempo, por ejemplo, en función del movimiento de un barco. ¿Ya? O sea, las aplicaciones son múltiples, ¿ya? Solamente hay que buscar la aplicación, o hay que buscar el tipo de ejercicio que uno pudiese aplicar esto. ¿Ya? En el fondo también es para desarrollar álgebra, para desarrollar o para comprender un poco más el álgebra de las funciones. Ahora ustedes, quiero que intenten calcular f o f de x y g o g de x es la misma función entrando dentro de la misma función. Inténtelo hacer usted ahora. Ahí tengo apoyo. Voy a borrar la última para colocarla un poquito más arriba. Podría ser zurdo. No, soy zurdo. Profe, ¿por qué no cambia de lado? Es que lo que pasa es que mi computadora está en ese lugar justo. No, pero no me refiero, si usted dice que preferiría ser zurdo, ¿por qué no se gira? Usted se pone por el otro lado. Porque tengo que girar el computador también, pues.
Por eso no lo he hecho. Entonces, f o f de x y g o g de x. ¿Cómo quedaría eso? Quedaría 1 partido en partido raíz de 1 partido en raíz de x. Ya, sí, el primero está bien. Y Uno el partido otro en... sería. El otro, el otro sería x al cuadrado menos 4. Eso es mucho, bro. No, x al cuadrado menos Menos 4x, todo esto al 4x cuadrado, claro. menos... Enredé. Sí, pero iba menos bien. Iba bien. 4x al cuadrado menos 4x. Perfecto, muy bien. Entonces, esto queda como f de x. O sea, f de x entra nuevamente en la función f de x. Y eso es lo mismo que decir 1 partido por la raíz. Me va a faltar... Ah, lo voy a hacer acá al lado. Mejor. Eso es igual a 1 partido por la raíz de 1 partido por la raíz de x. ¿Ya? O sea, acá adentro entró la función f de x nuevamente, en donde estaba x. Queda un poco raro, ¿ya? Pero así es, ¿ya? La idea es saber el concepto, no importa cómo quede después del ejercicio, si se ve feo, da igual. Pero el concepto es que quedó claro, aquí está f de x, porque antiguamente había una x, entonces por eso yo reemplacé la función en este lugar, y no en cualquier otro lugar. Y para g o g, sería g de g de x. Entonces eso era x cuadrado menos 4, o sea, es aquí en este lugar está el cuadrado de la x cuadrado menos, un poquito, ahí sí, menos 4 por, y acá también voy a colocar la función g en el lugar donde estaba la x. Entonces acá adentro voy a colocar g de x, y g de x es paréntesis x cuadrado menos 4x, todo eso al cuadrado, y todo eso nuevamente va a quedar al cuadrado. Menos 4 por, y acá adentro nuevamente voy a colocar la función g de x. Y eso sería x cuadrado menos 4x. Entonces la función se repite dos veces. Acá yo puedo multiplicar los exponentes, ya por propiedad de potencia, y eso al final va a quedar como x cuadrado menos 4x, todo eso elevado a 4, 2 por 2 es 4, menos 4 por x cuadrado menos 4x. Ya. Y eso quedaría el resultado final para cada una de las funciones compuestas. No, me perdí. ¿Ah? Me perdí. ¿En qué parte? Profe, Y tengo la duda de por qué antes de hacer el último procedimiento hizo el x elevado a 2 menos 4x elevado a 2 elevado a 2. Porque la función... Porque... Ah, parece que le puso un cuadrado de más, ¿o no? Digo, le puso un Sí, cuadrado de más. le puso un cuadrado de más. Este, no es, este está de más. Sí, toda la razón. Me parecía raro a mí. Ya, muy bien. Era para ver si estaban atentos nomás. Ya, por lo Y tanto, seguro. ese, ese está malo. Ese es un 2 simplemente. Ya, entonces no es el mismo paso, lo repetí el mismo paso. Ya esta línea está de más. Ya, yo me equivoqué, había puesto un 2 de más. Está muy bueno. Perfecto. Ya, eso queda con la función compuesta. ¿Ahora podrían hacer la tarea que les dejé? No. sí. Sí, yo No. creo que ya pueden hacer la tarea. Ahora sí pueden hacerla. ¿Faltó esa guía? No, le Ah, había no, pues dado... la le La había dicho... de. Creo que sí me acuerdo. A ver, vamos a compartir la pantalla nuevamente. Ah, la del ejercicio. No, este no es. 33, Ahí sí. 34. Problema de tarea, 33, 34 y 35.
Y ahora pueden completar, hacer FOG, GOF, FOF y GOG con los respectivos dominios, esos tres problemas. ¿Ya? Y le vamos a agregar también el problema 61. Para entender el problema 61 es necesario que revisen el problema del ejemplo 7. ¿Ya? Todavía nos queda tiempo y lo podemos revisar ahora en este momento. Dice, un barco está navegando a 20 millas por hora, posiblemente esa es la unidad de... Sí, millas por hora, paralelo a un borde recto de la playa. O sea, el barco está en este lugar y se está moviendo en esta dirección, paralelo al borde de la playa, pasando por frente a un faro como aparece en la figura. El barco está a 5 millas de la playa. En este lugar está a 5 millas de la playa. Y pasa frente al faro a las 12 o a mediodía. Letra A. Exprese la distancia S entre el faro y el barco como una función de D, o sea, una función de la distancia que se mueve el barco. ¿Ya? La distancia que se mueve desde este lugar hasta el otro punto que está acá. Exprese la distancia S entre el faro y el barco como función de D, la distancia que el barco ha navegado desde el mediodía, es decir, encuentra F, de modo que se exprese la función S como F de D. Ya, es un poco raro esta expresión. Ya, pero letra B, exprese D como función del tiempo, o de T. El tiempo transcurrido desde el mediodía. Esto es, encuentra G de modo que D es igual a G de T. Y encontrar la función compuesta. Ya, aquí está todo el procedimiento. Bueno, veamos el procedimiento antes de seguir. Ya, porque está toda la manera de resolverlo. Se supone que hay un ángulo recto, y acá está indicado, y esto es súper importante porque si no, no se podría resolver el ejercicio. ¿Ya? Tiene que haber un ángulo recto porque vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Podemos encontrar o relacionar las distancias S, que es la hipotenusa de este rectángulo, de este triángulo, perdón, es la hipotenusa del triángulo, y D es un cateto. Entonces podemos relacionar las distancias S y D por el teorema de Pitágoras. Así puede ser expresada como función de D. ¿Ya? Entonces queda 25, que es la distancia que está acá. 25, o 5 al cuadrado de 25, más D cuadrado, que es la otra distancia, que está acá, el otro cateto. Y eso hay que despejarlo y encontrar S. Entonces ahí va a quedar una función S, que es simplemente el teorema de Pitágoras. Va a quedar una función S, que va a depender de la distancia D del barco que se está desplazando. Y esto es el teorema de Pitágoras que aparece resuelto acá abajo. ¿Saben calcular el teorema de Pitágoras, no? Obvio. Supongo que sí. Ya. Hipotenusa por hipotenusa. No, eso es cateto. Cateto más cateto. Ah, eso, verdad. Sí. Ya, entonces, lo que está diciendo acá es simplemente un teorema de Pitágoras, y le va a quedar una función que va a depender de la distancia, es una función raíz que tiene una distancia acá adentro, ya, al cuadrado. Esa es la primera parte. Ya, por eso, encontrar el modelo que se adecue a las condiciones del ejercicio. Y ese es el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿cómo se mueve el barco? Ya, esa es una formulita de física que es la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Distancia es igual a velocidad multiplicada por el tiempo. Y la velocidad la conocemos. La velocidad está dada en el ejercicio, nos están diciendo que es 20 millas por hora. Y el tiempo no lo conocemos. Pero por lo tanto, para encontrar el modelo o encontrar la función que me dice cuánta es la distancia que recorre un cierto tiempo en la línea negra que está indicado acá, es lo mismo que decir la velocidad multiplicada por el tiempo. O sea, 20 por t. Y como necesito encontrar una función que depende del tiempo, esa es la función. La función distancia o la función g de t es igual a 20 por t. Ahora tengo las dos funciones. Tengo una función
que me indica cuál es la distancia desde el faro al barco, que es la función S, y tengo otra función que me está dando o entregando la información de cuánto tiempo demora en recorrer una cierta distancia, desde el barco que está ubicado acá hasta que recorre esta distancia D. Y la primera la encontramos con el teorema de Pitágoras, y la segunda la encontramos simplemente multiplicando velocidad por tiempo. Ya, ejercicio de física. En la letra C hay que hacer la función compuesta, que es lo que pide. F o G. ¿Y qué es lo que representa la función? F o G, cuando uno calcula la función compuesta, da la distancia del barco desde el faro como función del tiempo. O sea, teniendo el faro como referencia, yo puedo encontrar a qué distancia se encuentra el barco, pero dependiendo del tiempo. O sea, tenemos las dos variables que se están combinando para poder representar o explicar esa situación. La distancia y el tiempo, en este caso, para poder decir el barco se está moviendo con respecto al faro a una cierta distancia en un cierto tiempo. Esto necesito que lo revisen también con más detalle para poder aplicar y hacer el problema 60, que es el área de una onda. El área de una onda, el área es un círculo. Supongo que saben cómo calcular el área de un círculo, ¿no? Era radio por Pi por radio R al cuadrado. cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ya, ahí tienen el área del círculo. Y la otra parte es, tenemos la rapidez. Entonces, nuevamente, para calcular encuentra G de modo que mueve el radio como función del tiempo. Entonces, nuevamente, lo que avanza la onda que se mueve es una onda radial y se mueve con la misma fórmula. La distancia es velocidad por tiempo, pues la velocidad la están dando, está entregada ahí, son 60 centímetros por segundo. El tiempo no lo conocemos, y el radio es la distancia inicial, o sea, queda como radio es igual a velocidad por tiempo. Entonces ahí van a tener que jugar nuevamente con esa formulita para poder encontrar cuál es el modelo que corresponde, siguiendo el ejemplo 7 a seguir. Me pasé en 4 minutos, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Sí, estamos listos, ¿no? Sí, Sí, estamos listos. creo. Sí, estamos listos. Ya, chicos, Chao, profe. nos vemos el próximo martes. Nos Hagan la vemos. tarea. Bendiciones. Sí, Hagan la bendiciones. tarea. Tienen que estar entregadas antes del día martes para yo poder Ya. revisarlas. ¿Ok? Yo. Ok, Nos profe. vemos. Ya, chicos, nos estamos viendo. Crack. Chao. Chao, profe, que esté bien. Igual.